Los sábados el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social, articulación de la academia, formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Muy buenos días a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora de la mañana del día sábado a través de nuestro programa Pase la Voz del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital. Aprovecho también para todos nuestros oyentes y a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales, que nos sigan en Facebook y en Instagram como @idexud, en Twitter como idexud_UD y en nuestro canal de YouTube, IDEXUD, nos encuentran allí. En esta mañana le damos la bienvenida a nuestro invitado en compañía de nuestro profesor Fredemiro Núñez Cruz. Profe, muy buen día. Hola John, muy buenos días. En esta mañana del sábado vamos a realizar el programa con un invitado de altos quilates para hablar de periodismo, hablar de la transición del periodismo, su retorno a la radio en la capital colombiana, hablar de sus libros, sus logros, sus premios, sus alcances y su doctorado que ejerce a través de sus conferencias a lo largo y ancho del territorio colombiano y más allá de las fronteras, inclusive. Estamos hablando de don Germán Díaz Sosa. Le damos la bienvenida al programa Pase la Voz, espacio institucional del IDEXUD, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y que se transmite por la estación de nuestra alma mater, la UD 90.4 FM Estéreo. Hola Germán, gran placer, bienvenido. Fredemiro, un gran abrazo, mil gracias por la invitación. Un cordial saludo a John Swan y también a todos los oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Estoy acá preparado y listo para que avancemos en este diálogo. Les cuento un poco, yo me llamo Germán Díaz Sosa, soy periodista, conferencista, escritor, y en este momento ya tengo 18 libros. De esos 18 libros, 5 son de un tema absolutamente trascendental, que es el tema de Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Una persona podría pensar, Fredemiro, ¿a mí qué me van a enseñar a hablar parado si yo llevo hablando parado 50 años? ¿Y cuál es la respuesta que le podemos dar? Le podemos decir que comunicar no es hablar. Comunicar es hacerse entender. Y el mensaje no es lo que usted diga. El mensaje es lo que el otro entienda. Y muchísimas veces, las más de las veces, la persona dice una cosa y los demás entienden otra. Y al entender otra, hacen otra, la que entendieron. Entonces, comunicar no es hablar. Comunicar es hacerse entender. Y el mensaje no es lo que usted diga, sino lo que el otro entienda. En el tema de la comunicación hay que tener mucho cuidado. Y hay que hacer algo que es absolutamente fundamental. Verificar que la persona entendió lo que usted le quería decir. Por ejemplo, hay personas en las empresas que le hablan a sus empleados y ellos creen que los empleados entendieron. Y la verdad es que los empleados a lo mejor no entendieron por otra cosa que está ocurriendo que es gravísima, gravísima. Y es que las personas no están escuchando bien.
Para escuchar se necesita un esfuerzo consciente. Se necesita estar concentrado en lo que está diciendo la otra persona y no estar pensando en Betty la Fea en el momento en el que el profesor está dictando la cátedra. Hay que estar en el aquí y en el ahora, en el momento presente y con una gran concentración. Entonces, las personas que le hablan a los auditorios Fredemiro y John y a los oyentes siempre cometen un error. Preguntan, ¿me entendieron? Y todas las personas contestan, sí. Y el 50% no ha entendido nada. ¿Y por qué contestan que sí, sí no han entendido? Porque donde contesten que no quedan como unos brutos. Entonces, una muy mala forma de preguntarle a un grupo al que usted le habla es, ¿me entendieron? Entonces las personas cambiaron esa forma de preguntar por otra que tampoco sirve. ¿Me hice entender? Da lo mismo atrás que a las costillas. Lo que debe hacer una persona cuando le habla a un auditorio no es preguntar, ¿me entendieron ni me hice entender? Sino, ¿qué me entendieron? Y cuando las personas contestan ¿qué entendieron? Cuando se produce el feedback, cuando se produce la retroalimentación en el fragor de la conversación, es cuando uno verifica si ese auditorio sí le entendió o si no le entendió. Y lo que no le haya entendido hay que aclarárselo. Y una cosa, Fredemiro, para cerrar esta primera intervención. Nunca una persona del auditorio, por sabia que se crea, puede menospreciar la pregunta de uno de los miembros del auditorio. Nunca podrá decir, es que eso ya lo dijimos. No, ya lo dijimos, pues dígalo de nuevo. Es que eso es obvio. Nada es obvio. Si la persona está preguntando es porque necesita esa información. Como me dijo un día una niña en uno de mis seminarios en el hotel Cosmo 100, no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. No hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Y es mejor una pregunta boba que un error trascendental. La madre de la equivocación es la presunción. No presuma, verifique. No presuma, verifique. Es que yo pensé que usted sabía, yo no sabía. Es que yo pensé que a usted le habían dicho, a mí no me habían dicho. Es que yo pensé que usted sabía cómo se manejaba esa hidrolavadora. Yo no sabía. Entonces es mejor preguntar. Eso es lo que les podría decir acá de entrada, apreciado Fred Emiro. Bueno, y si me permiten, a nuestro invitado y el profe Fredemiro, dar una introducción a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. ¿Quién es Germán Díaz Sosa? Germán Díaz Sosa realizó radio y trabajos especiales en el Servicio Latinoamericano de la BBC de Londres. Ha escrito y es corresponsal de la revista de selecciones del Reader's Digest, la más vendida del mundo, con cerca de 30 millones de ejemplares y 100 millones de lectores. Es comunicador, profesor universitario y conferencista desde hace más de 35 años. Y bueno, nos mencionabas más o menos cerca de 18 libros que dentro de ellos figuran Así se habla en público, Líderes que enseñan, Páginas sabias, El poder vendedor de la atención telefónica, Hablar bien en público. Y pues bueno, estos se pueden convertir o son básicamente, ¿no? Unos bestsellers en Colombia y en otros países. Y pues redondeando el tema también, no solamente ha escrito sus libros, ha estado presente, sino también tuvo mención especial de la Sociedad General de Autores de España. Fue correalizador del trabajo Regalos para los Niños del Putumayo, que esto dio el Premio Nacional Simón Bolívar en 1986, el Premio Hispanoamericano Ortega y Gasset, concedido por el diario El País de España, el Premio Mundial del Rey de España en 1992. Este galardón le fue entregado por el rey Juan Carlos de Borbón y la reina Sofía en el Palacio de la Zarzuela en Madrid, España. Miembro de la Red Latinoamericana de Conferencistas, afiliada a la National Speakers Association y Audio Publisher Association, con estudios en los institutos mundiales de Ogmandino y Dale Carnegie. Entonces, esas palabras de introducción que nos acaba de dar Germán tienen un peso importantísimo en la comunicación colombiana.
Y precisamente sobre eso que nos estaba mencionando de entender, hay unos conceptos que maneja también y son las 3P. Me gustaría conocer de Germán, de su propia voz, qué son las 3P. Mire, Fredemiro, John, y a los oyentes y a las personas que nos ven por las redes sociales, por YouTube, etcétera, etcétera. Lo que decimos los conferencistas, yo leo y escribo todos los días hace 49 años. Todos los días leo y escribo hace 49 años. Y ahora me capacito también viendo muchos videos, ¿no? Porque ahora acceder al conocimiento es más fácil. Entonces, lo que decimos los conferencistas y los profesores universitarios es producto de lo que hemos aprendido, lo que nos enseñó la experiencia, lo que nos enseñan los libros, lo que nos enseñan nuestros colegas, lo que escuchamos en otras conferencias, lo que leemos. Entonces, el conocimiento viene de diferentes fuentes, pero hay cosas que uno mismo se inventa. Es decir, hay ideas que tienen un padre conocido y en ese caso las 3Ps, eso me lo inventé yo, Fredemiro. Entonces, cuando alguna persona, usted le mencione las 3Ps y diga, ¿de quién es ese concepto? Diga ese concepto, el padre de ese concepto es Germán Díaz Sosa. Y si no, que le hagan un examen de ADN y yo saldré como padre del concepto. Entonces, un día yo me inventé una cosa que yo llamo las 3Ps. Como he trabajado tanto tiempo el tema de la comunicación y como sé que el mensaje no es lo que usted diga, sino lo que el otro entienda, entonces un día yo me puse a pensar y a analizar y me inventé una cosa que llaman las 3Ps. Entonces, yo enseño en mis seminarios que cuando usted le vaya a poner varias tareas a uno de sus subalternos, usted le tiene que dar las instrucciones, pero después le tiene que aplicar las 3Ps. Entonces dígale a esa persona a la que usted ya le dijo qué hay que hacer. ¿Qué son las 3Ps? Las 3Ps son las siguientes. Piense, pregunte y proceda. Porque usted le puede dar 10 instrucciones a una persona, la persona las escucha y procede. Y de las 10 es posible que haya entendido 5 mal. Entonces, cuando usted le dé las instrucciones a un asistente, a su secretaria, a un grupo de trabajo, hay que decirles eso. Mire, lo que hay que hacer es esto y esto. Y lo vamos a hacer en el día. Entonces, mire cómo lo va a hacer. Entonces, piense. Pero una vez que piense, pregunte si eso es lo que hay que hacer y después proceda. Entonces, las 3Ps son piense, pregunte y proceda. Yo le voy a contar, Fredemiro, John, y a los oyentes una anécdota que me contaron en un seminario que parece increíble, pero que es verdad. ¿Cómo le parece que en un seminario de Así se habla en público, tenía una alumna de los Llanos Orientales, tenían haciendas en los Llanos Orientales? Y a propósito de comunicar no es hablar, sino hacerse entender, me contó esta niña que un día llegaron a la finca y la mamá le dijo a la muchacha del servicio, mire, mija, hágase un arroz con pollo. Acá está el arroz, acá está el aceite, aquí está la sal, aquí está el pollo. Y llevaba un tarro de arvejas, Entonces le dijo a la empleada, y échele el tarro de arvejas a la olla express. Entonces, pues de un momento a otro sonó una explosión en la cocina y es que la niña le había echado el tarro, las arvejas, pero con todo y tarro, porque eso fue lo que le dijeron. Échele este tarro de arvejas al arroz con pollo y eso fue lo que hizo la niña. Uno puede decir, pero ¿cómo no se le ocurrió abrirlo?
¿Cómo así que cómo no se le ocurrió abrirlo? ¿Es que acaso esa empleada por allá en una finca en los Llanos Orientales, yo creo que ni siquiera sabe que había arvejas enlatadas? Eso es como cuando en una oportunidad invitaron a unos indígenas a una comida en el Hotel Tequendama, eso fue un caso real, y entonces, eso fue hace varios años, los invitaron a una comida, a una cena en el Hotel Tequendama, y lo primero que les pusieron sobre la mesa fueron las servilletas de papel, y eso fue lo primero que ellos se comieron. Y uno dice, pero ¿cómo puedo? Pero ¿quién les dijo que en las tribus por allá de lo más profundo del Amazonas hay servilletas? No hay. Ellos pensaron que todo lo que les iban a poner en la mesa se lo tenían que comer y se comieron las servilletas. Entonces vean que es que por eso es que enseño en mis seminarios, no presuma, verifique, no presuma, verifique. Esas son dos anécdotas que ilustran la importancia de verificar. Muy bien. Hablar con Germán Díaz Sosa, aquí en la UD 90.4 FM Estéreo, a instancias del programa Pase la Voz del IDESUD, se convierte en una caja de música. Yo lo voy a extraer de su recorrido literario y anecdotario para que le narre a los oyentes su retorno a la radio. ¿Cuánto tiempo retirado de la radio? ¿Por qué se produjo ese retiro? Y en buena hora su regreso, porque vamos a volver a hablar de buena radio que anda herida de alma, espíritu y cuerpo. Anda en cuidados intensivos. Bueno, Fredemiro, yo les cuento un poco. Yo trabajé para los más importantes medios de comunicación de este país, para el periódico El Tiempo, para El Espectador. Soy corresponsal en Colombia de la revista Selecciones, la revista más leída del mundo, que vende 30 millones de ejemplares y tiene 100 millones de lectores al mes. Y trabajé en 5 oportunidades, en este momento ya en 6, en la cadena Caracol de Colombia. Yo recuerdo que el doctor Víctor Julio Niño, vicepresidente de Recursos Humanos, de Relaciones Industriales, un día me dijo, cuando yo ya llegué como la 5ª vez a Caracol, me dijo, mire, querido Germán, yo ya estoy cansado de hacerle contrato a usted. Este es el último que le voy a hacer. Después me tuvo que hacer otro, pero lo dijo molestando. Es un ser humano maravilloso, el doctor Víctor Julio Niño. Entonces trabajé también con Gozaín en RCN y un día me retiré de la radio y me retiré de la radio como 25 años porque me dediqué a los seminarios y a las conferencias, especialmente a un tema que es Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Entre otras cosas, a estas alturas del partido, uno lo que tiene que hacer es compartir el conocimiento generosamente, porque yo he llegado a la conclusión que lo único que a uno le queda cuando uno se va es lo que le deje a los demás. De hecho, les voy a regalar, y eso lo va a coordinar don John y también el profesor Fredemiro, una conferencia sobre el tema de Así se habla en público con una condición: háganla en el auditorio más grande de la universidad. Inviten a todos los empleados, inviten a todos los profesores, inviten a todos los alumnos e incluso a los familiares. Esa conferencia la podríamos llamar Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto, y le podríamos agregar enseñanzas de otros temas que manejo, como ABC, el servicio al cliente, el poder vendedor de la atención telefónica, actitud laboral positiva y todos somos vendedores. Entonces, yo me retiro de la radio porque me dedico a la cátedra universitaria. Yo dicto seminarios, diplomados, electivas en diferentes universidades. Por ejemplo, en Fórum de la Universidad de La Sabana, en los Andes, hemos hecho algunos seminarios, en la Jorge Tadeo Lozano, y ahora vamos a hacer una conferencia para la Universidad Distrital y con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Entonces, cuando me retiré de la radio, ¿por qué me retiro de la radio? Porque es que yo llegué a convertirme en uno de los 5
conferencistas que más dictaban seminarios en Colombia. Entonces, yo dictaba seminarios de 2 días en el tema Así se habla en público, porque son seminarios, talleres. Uno puede dictar una conferencia para 1.000 o 2.000 personas, pero un seminario taller que incluye prácticas solo se puede hacer con 20 personas. Yo llegué a hacer hasta 3 seminarios a la semana. Entonces eso, y había un asistente que me esperaba en el aeropuerto con la maleta. Entonces yo llegaba al aeropuerto de Bucaramanga, ella cogía la ropa sucia y se la llevaba y me entregaba otra maleta y me embarcaba para Cali. Y así, de hecho, un día en una información que estaba presentando me dijo una niña, señor, hágame un favor, nombre tal, número de la cédula tal, teléfono tal. Dijo, ¿y usted dónde vive? Le dije, yo vivo en el asiento 17, Ventanilla de Avianca. Ahí me la paso. Entonces, duré muchísimo tiempo haciendo los seminarios, luego comencé a escribir los libros, en este momento van 18, he hecho conferencias en 10 países, eso fue lo que me sacó a mí de la radio. Pero luego el señor Ley Martin, de un programa Una Voz en el Camino, se comunicó conmigo y me dijo, hágame una sección de unos 15 minutos todos los días, y yo le hice esa sección. Ese programa la cadena Caracol lo acabó hace muy poco tiempo. Salieron muchas personas de la emisora, lo que está ocurriendo con los medios masivos de comunicación. Y cuando yo salí del programa Una Voz en el Camino, pues tuve una conversación con el doctor Gerardo Páez Mejía, el presidente de la cadena Melodía, y ahora estoy haciendo un programa que se llama Momentos Positivos, todos los días de las 11:30 a las 12 de la noche por el dial de la cadena Melodía 730 AM, pero también salimos por la página web para el mundo entero. Esa fue la razón por la que me retiré de la radio y en este momento regreso, pero sigo con mis clases en las universidades, sigo con mis libros y sigo también con otros negocios particulares. Eso es lo que le quería. Y a don Fredemiro, pues imagínense, lo conozco hace la módica suma como de unos 40 años. Estuvimos trabajando con Fredemiro en diferentes medios de comunicación. Es una persona a la que quiero muchísimo, a la que respeto muchísimo por su don de gentes, pero adicionalmente porque es un verdadero maestro. Entonces, lo único que uno tiene que hacer con los alumnos del profesor Fredemiro es felicitarlos y pedirles el favor de que estén muy atentos y para que puedan aprender muchísimas cosas que no solo le ha dejado la experiencia a Fredemiro, porque Fredemiro es una persona de medios de comunicación, yo no sé desde hace cuántos años, pero es una persona que por supuesto puede trasladar muchísimo conocimiento. Y gracias por sus generosas palabras. Permítame, Germán, y hacemos un referente de Radio Melodía, de la familia Páez Mejía, muerto el ex senador de la República, Efraín Páez, que hizo una gran tarea en la democracia colombiana. La persona que lleva los hilos de la cadena Melodía de Colombia es Gerardo Páez Mejía, abogado, egresado de la Universidad de Sorbona, fue alcalde de Chapinero, su hermano Fernando es político, su hermana Nubia, una gran profesional de medios de comunicación, pero Gerardo con un olfato periodístico único que con su contratación deja entrever que lo tiene intacto, retornando gente sabia a la radio para poder revivir y darle no un maquillaje, sino la oportunidad a esta nueva generación de cómo hacer radio de verdad, radio constructiva, educativa, social, de servicio, pulso activo y tantas otras cosas. Así que bienvenido una vez más a la radio y a la que también fuera mi casa en 5 oportunidades
Radio Melodía AM y Melodía FM Estéreo. Don John. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer, es un gusto compartir estas transmisiones con el profesor Fredemiro y también con nuestros invitados que a lo largo de este programa que hemos compartido también hemos querido dejar también a nuestros oyentes que conozcan también toda la trayectoria y todo lo que se puede desarrollar en este tema de los medios de comunicación y de todos los procesos que podemos hacer a través del Instituto de Extensión y en fortalecimiento a la Universidad Distrital. Yo quisiera preguntarle a Germán, ¿cuál ha sido ese proceso en el cual de haber iniciado en la radio, haberla, digamos, pausado, iniciar también con un proyecto personal y luego nuevamente retomar la radio? ¿Cuál ha sido ese proceso y cuál ha sido esa enseñanza que le ha marcado y le ha dejado en su vida y también para expresárselo a nuestros oyentes y a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales? Bueno, hombre, yo creo que la radio, yo creo que yo nunca he salido de la comunicación. Nunca he salido de la comunicación porque yo comencé a trabajar en el periódico El Tiempo cuando tenía 14 años y medio. A los 15 años y medio era corresponsal del periódico El Tiempo en la zona de Usaquén. Y desde ese día hasta el día de hoy, cuando he pasado de los 65 años, nunca he trabajado en algo diferente a la comunicación. Entonces, o en revistas, o en algunas cosas de televisión, o en radio, o en la cátedra universitaria. Entonces, pero siempre he estado trabajando en temas de comunicación. Y, por ejemplo, mire que me ocurría una cosa. Cuando yo iba para Bucaramanga, por ejemplo, o para Cali, porque iba a dictar conferencias, yo me comunicaba con mis colegas. Les decía, yo lo llamaba a saludarlos y les decía, oiga, voy para Cali dentro de 4 días. Y ellos me decían, ¿por qué no pasa por la emisora? Y yo cada que viajaba me iba para Caracol o me iba para RCN y hablaba con ellos. Entonces, pero ya pasaba, yo pasé de entrevistador a entrevistado. Entonces, realmente, pues nunca he dejado el tema de la comunicación, pero en este momento, pues la he retomado trabajando para este programa Momentos Positivos de Melodía Estéreo. Y, por ejemplo, sigo escribiendo. Como ya les contaba John y les contó el profesor Fredemiro Núñez Cruz, soy autor de 18 libros y este es el libro más reciente, este es mi libro más reciente que se llama Hable en público para servir y no para lucirse. Y a propósito de este libro, les voy a dar otra enseñanza muy importante. Durante muchísimos años hubo una pregunta que yo digo, esa es la pregunta del millón. Y la pregunta, ¿cuál era? ¿Cuándo una clase en la universidad es buena o cuándo una conferencia es buena? Óigame, Fredemiro, y a los oyentes de la emisora, a quienes nos ven por las redes sociales, porque esta es una conclusión que a mí me pareció sabia. La pregunta del millón en el mundo académico, en el mundo de los conferencistas, de los profesores, era ¿cuándo una conferencia es buena? Entonces hay gente que decía, para mí es buena si es breve. Yo he escuchado conferencias breves muy malas. Para mí es buena si es larga. Yo he escuchado conferencias largas muy malas. Para mí es buena si es divertida. Yo escucho conferencias divertidas muy malas. Para mí es buena si es seria. Escucho conferencias serias muy malas. Hasta que un día llegó la conclusión más sabia que he podido escuchar de cuándo una clase en la universidad es buena y cuándo una conferencia es buena. ¿Cuál es la respuesta? Una clase es buena o una conferencia es buena cuando las personas que asisten salen con la sensación de que aprendieron algo que les sirve. Una clase es buena cuando las personas que salen
llegan con la conclusión de que aprendieron algo que les sirve. Entonces, por eso es que mi libro se llama Habla en público para servir y no para lucirse. Entonces, por eso es que el único que determina si un producto es bueno, regular o malo es el que lo recibe. Y los profesores deberían hacerse evaluar por escrito de los alumnos para verificar, pero la evaluación tiene que estar muy bien hecha, ¿no? Por ejemplo, la evaluación se hace por escrito. En la evaluación no se pregunta el nombre de la persona porque la sesga, y hay que preguntar por qué. Por ejemplo, ¿esta conferencia llenó sus expectativas? Sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Cómo califica usted al conferencista donde 1 es deficiente y 5 es excelente? Un espacio. ¿Por qué da esta calificación? Entonces, cuando la persona que dicta la conferencia lee las evaluaciones, ahí es donde se da cuenta, al preguntar por qué es lo que tiene que cambiar o qué es lo que tiene que modificar. Entonces, ¿cuándo una clase en la universidad es buena? ¿Cuándo una conferencia es buena? Cuando las personas que asisten salen con la sensación de que aprendieron cosas que les sirven. Por eso es que digo que los alumnos del profesor Fredemiro pues tienen garantizado eso, que van a salir con la sensación de que aprendieron algo que les sirve, porque lo que está trasladando no es, lo que está trasladando es una experiencia, pero es una experiencia de decenas de años, decenas de años. Entonces lo que se le puede enseñar a los muchachos es mucho, así como lo que ellos nos pueden enseñar a nosotros también es muchísimo. Síguenos en nuestras redes, en Instagram, Facebook y YouTube como IDEXUD y en Twitter como @IDEXUD_UD. Comenta, síguenos y comparte. Seamos parte del IDEXUD. Germán, si hoy en día le hicieran la pregunta que ronda en todas las aulas universitarias, es una pregunta dual, es compuesta. ¿Yo puedo vivir de los medios? Primera parte de la pregunta. Y segunda, ¿qué acabó con la radio que era sensación, la radio colombiana? ¿Qué la atomizó? ¿Por qué ese cambio tan brusco? Sí, bueno, a ver, para las personas que están estudiando periodismo, yo qué podría decirles en la pregunta de uno puede vivir de la radio o uno puede vivir de la prensa o uno puede vivir como periodista. Yo diría que sí, pero lo que está ocurriendo en los medios masivos de comunicación es que cada vez hay menos periodistas. Yo acabo de enterarme de una cadena radial que sacó 90 personas en un solo día. Entonces, eh, mire, si una persona estudia periodismo porque quiere trabajar en la radio o porque quiere trabajar en un periódico, bueno, así como han desaparecido medios, también han aparecido medios virtuales. Entonces, puede ser que la persona encuentre una oportunidad ahí. Pero si a mí me preguntan, ¿en qué podría hacer énfasis? ¿En qué me podría preparar? Yo le diría que lo ideal es que se prepare en comunicación organizacional. ¿Por qué? Porque todas las empresas necesitan un comunicador. Todas las empresas necesitan un comunicador. Entonces, las grandes fuentes de empleo para los periodistas son las empresas públicas o las empresas privadas. Entonces, si a mí alguien me pregunta en qué puedo hacer un énfasis, yo le diría comunicación organizacional, porque la opción en los medios masivos de comunicación, pues cada vez está más complicada. Ahora, yo le diría a una persona, si ama, por ejemplo, la radio, si ama los espacios de televisión, yo le diría, es que uno no puede vivir únicamente de un ingreso, sino que podría tener unos negocios, aun cuando sean diferentes, pero que sean alternativas para poder vivir. Como dice un colega mío, el doctor Hugo Plazas, la plata no da la felicidad,
pero calma los nervios. Entonces, una persona tiene que garantizar unos ingresos. ¿Y quién ha dicho que una persona no pueda ser periodista en una cadena radial o en un medio cualquiera y tener por aparte unas fuentes de ingresos? Eso puede ocurrir y la persona está haciendo lo que ama y sin embargo está viviendo de otras actividades. Mire, nosotros capacitamos 4.000 empleados de Almacenes Éxito. 4.000. Lo hicimos en una universidad en la zona de Usaquén. Todos los empleados de Almacenes Éxito de la calle 134, Almacenes Éxito de la 80, Almacenes Éxito, creo que fueron los de Villamayor. Eso fue hace varios años. Los capacitamos en mi empresa porque el Éxito daba una capacitación de 2 meses a los empleados antes de ponerlos frente al público y les pagaba el sueldo. Les pagaba, hacía unas inversiones millonarias Almacenes Éxito. Entonces eran personas muy jóvenes y en mis conferencias, que eran el tema de la comunicación aplicada al servicio al cliente, yo les decía, ¿usted qué quiere ser en la vida? Y me decía, saxofonista. ¿Y qué va a ser en el Éxito? Empacador. Y yo le decía, me parece perfecto, sea empacador de día y saxofonista por las noches, los sábados y los domingos. Porque a usted, ¿quién lo va a contratar como saxofonista si hasta ahora está comenzando? De pronto le pagan es para que no toque al comienzo. Entonces, ellos se dedicaban a ser cajeros, pero también estaban en otras actividades que ellos realmente amaban. Mire, yo les voy a dejar esta enseñanza y esta sola enseñanza paga su presencia aquí. Profesor, querido John, a todos nuestros oyentes, a uno la vida le hace 2 preguntas. La vida a uno le hace 2 preguntas. La primera pregunta que nos hace la vida es, ¿usted para qué es que es bueno o buena? Y la segunda pregunta es, ¿y usted qué quiere conseguir? Responda esas 2 preguntas y resolvió la vida completa. Y si a mí me afanan, ¿yo qué le recomendaría? Trate de volverse mejor en lo que usted ya es bueno, en cambio de tratar de volverse bueno en lo que usted es bien malo. Entonces, las 2 preguntas que nos hace la vida son, ¿usted para qué es que es bueno? ¿Y usted qué quiere conseguir? ¿Usted para qué es que es buena? ¿Y usted qué quiere conseguir? Y les voy a decir una cosa para rematar esta parte. Una cosa que da una gran felicidad es trabajar en lo que uno ama. Entonces, por eso es que los padres nunca le pueden imponer carreras a los hijos. Es que yo quiero que usted sea médico como su papá. ¿Usted por qué va a obligar a un tipo que lo que quiere es tocar guitarra que se vuelva médico? No, detecte para qué esa persona es buena y apóyela en eso. Si algo hace feliz a una persona, ¿qué es? Trabajar en lo que ama, trabajar en lo que lo apasiona. Yo tengo un colega maravilloso, lo tenía, Joaquín de Posada. A Joaquín de Posada, un colega maravilloso. A él le preguntaba mucho las personas, Joaquín, ¿yo cómo hago para saber cuál es la misión que tengo en la vida? Entonces le decía, mire, recuerde cosas que usted haya hecho en la vida y que lo hayan apasionado, que lo hayan hecho vibrar. Esa es su misión, ¿correcto? Entonces les decía, mire, dígame algo en lo que usted trabajarían cuando no le pagaran. Entonces la gente comienza a pensar, ¿yo en qué trabajarían cuando no me pagaran? En esto. Dice, eso es a lo que se tiene que dedicar usted. Si a una persona dice, yo trabajaría cuando no me pagaran siendo guía turístico, pues vuelva a ser guía turístico que está haciendo lo que ama, pero además le van a pagar. Yo, escuchando el tema de la comunicación y de las experiencias que han pasado, pues, ustedes dos juntos, les haría esta pregunta a los dos. ¿Cómo piensan ustedes, o qué piensan mejor, qué piensan ustedes sobre el futuro de la radio en Colombia y cuál sería
esa forma en que nosotros como jóvenes que estamos iniciando en la radio podríamos construirla o evolucionarla o revolucionarla. ¿Cuáles serían esos aspectos importantes que tendríamos que tener en cuenta para que la radio, tanto como ahora pienso que se ha diversificado y que no pierda esa esencia pura de la enseñanza que pues en sí es la radio o que se transmite hacia la población colombiana? Entonces, no sé quién quiere arrancar con la respuesta. Nuestro Por edad y invitado. por experiencia, por dignidad, que comience el profesor Fredemiro, que cada vez que habla algo me enseña y eso se lo agradezco profundamente, pero desde hace muchísimos años. Profesor Fredemiro. Muchas gracias, apreciado Germán. La radio moderna comienza a migrar a las redes sociales, a la virtualidad. Y la radio que no lo haga, muy pronto dejará de serlo. Un colega, William Vinasco-Chi, que su primera emisora tenía un eslogan que era increíble, radio increíble. Y alguien le hizo una broma y le dijo, increíble que sea radio. Y le dijo, mi estilo se impondrá. Y se impuso. Era lo que él quería. Ahora, la modernidad es aparatosamente peligrosa para los medios de comunicación, para la sociedad, para el consumidor y para el productor de la radio. Porque cualquiera puede ejercer el oficio del periodismo, al que yo me resisto a llamar oficio, porque es un gran trabajo, el oficio de la locución, al que también me resisto a llamar oficio, porque es un divino trabajo. Y la falta de preparación de quienes se colocan frente a un medio virtual, a un micrófono, hace que la comunicación pierda su esencia, se vuelva peligrosa, no inocente, sino amenazante. Y ya dicen, pero si yo tengo 3 millones de pesos, le voy a colocar 1 millón más, compro un buen equipo, tengo mi propia emisora, la bautizo, trabajo y voy a los supermercados del barrio o de la localidad y soy periodista. No necesité ir 5 años a la universidad, cosa que es agresiva y cancerígena para el periodismo. Porque el periodismo, Germán, yo lo comparo con un buen cirujano que va a la sala de cirugía, toma el bisturí y bajo la óptica de ese quirófano tiene que hacer su procedimiento en el sitio exacto. Si se equivoca, mata al paciente. Lo mismo es el periodista que simula ser periodista y dice lo desacertado, mató la noticia, mató la profesión y debe mirarse al espejo y decir, soy un idiota que dice ser periodista. Pues muchísimas gracias. Óigame, a propósito de soy periodista, Fredemiro, hay una anécdota que acabo de recordar. Y es que cuando el periódico El Tiempo quedaba en la avenida Jiménez con carrera séptima, el doctor Santos, el expresidente Santos, el doctor Eduardo Santos, visitaba el periódico. Pues imagínense, el fundador del periódico El Tiempo, el doctor Eduardo Santos, llegaba ya con su abrigo inglés, con su sombrero, y entonces ocurría lo siguiente: cuando llegaba el doctor Santos y se subía al ascensor, nadie más se subía. Únicamente iban el ascensorista y el presidente Santos. Es más, cuando el dueño del periódico, que era el doctor Eduardo Santos, entraba al ascensor, si alguien adicional iba, se salía.
Era una muestra de respeto al expresidente, al fundador del periódico, etcétera. A él le gustaba que fuera así o la gente lo hacía así. El doctor Santos subía solo en el ascensor con el ascensorista. Entonces un día el doctor Santos entró al ascensor y había uno de esos periodistas jóvenes, un muchacho prepotente y soberbio. Y entonces el doctor Santos se quedó mirando al muchacho y le dijo, ala, ¿y tú quién eres? Le dijo, ¿quién soy? Por favor, ¿qué pregunta es esa? Yo soy periodista. ¿No me conoce? Yo soy periodista. Y le dijo el doctor Santos, yo llevo 60 años y no he logrado serlo. Wow. Claro, todavía no lo he logrado ser. Entonces, el periodista no se vuelve periodista por 4 años de estudio. Ahora que mencionaba el profesor Fredemiro, a los médicos, yo adoro a los médicos porque es que los médicos nos quitan el dolor. Y entonces, un médico no estudia 5 años, un médico estudia 40 años o estudia 50 porque los médicos no se dejan de capacitar. Entonces, está demostrado estadísticamente y científicamente, John y profesor Fredemiro, está demostrado que una persona que no se capacita pierde el 10% de su profesión por año. Por ejemplo, un médico que no se capacite pierde el 10% de su profesión por año. Quiere decir que en 10 años ya no es médico, es un tegua. Un odontólogo que no se capacite pierde el 10% de su profesión por año. Quiere decir que dentro de 10 años, si nunca se capacitó, ya no es odontólogo, sino un sacamuelas. Entonces, y un ingeniero de sistemas. Imagínense un ingeniero de sistemas que se gradúa y dura 10 años sin capacitarse. Ese señor ya no es ingeniero de sistemas, porque muchas veces la ingeniería de sistemas cambia totalmente en un año. Entonces, el periodista, en mi opinión, el verdadero periodista, el periodista responsable, es un orientador de la comunidad. Y un desorientado no puede orientar a nadie. Entonces, si a mí me preguntaran los periodistas, profe, ¿qué hacemos para ser cada vez mejores periodistas? Lean todos los días, aprendan todos los días, estudien todos los días, porque es que ahí va a haber también una gran diferencia y es los medios masivos de comunicación, la radio, pues va a contratar a quien quiera y las cadenas radiales van a contratar a quien quieran. Lo que yo le decía en una oportunidad, mire, esto que les voy a decir pagó la presencia y la audiencia de todas las personas acá. Hay un periodista que se llama Florentino Mesa, un locutor, a quien conoce el profesor Fredemiro, de la vieja guardia, hoy está en los Estados Unidos. Entonces, él siempre recuerda una cosa que yo le dije hace muchísimos años. Yo le dije, mire, Florentino, por lo único que uno tiene que preocuparse en la vida es por ser bueno, que donde esté lo desentierran. Por lo único que uno debe preocuparse en la vida es por ser bueno, que donde esté lo desentierran. Me dijo, ¿cómo así, profe? Le dije, por ejemplo, un cantante o un guitarrista que se dedica a practicar todos los días, que tiene disciplina, que tiene compromiso, ese comienza a cantar por allá en un pueblo en el Pacífico, pero a ese pueblo perdido del Pacífico de pronto llega una persona de Buenaventura, lo escucha, lo ve tocar y se lo lleva para Buenaventura. Y a Buenaventura llegará uno de Cali que lo ve tocar, lo ve cantar y se lo lleva para Cali. Y a Cali llegará uno de Bogotá que lo ve tocar, lo escucha cantar y se lo trae para Bogotá. Y en Bogotá llegará uno de Nueva York que lo ve tocar, lo escucha cantar y se lo llevará para Nueva York. Y por lo único que el tipo se tuvo que preocupar es por ser bueno. Entonces, por ejemplo, el periodista, como digo en mis seminarios y en mis conferencias, nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento. Nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento. El contenido de toda esta charla que estamos haciendo acá es algo que está en la cabeza.
Como le digo ya a los conferencistas, es que las presentaciones de lo que usted va a enseñar no tienen que estar en PowerPoint, las debe tener en la cabeza. Téngalas en PowerPoint, me parece muy bien. Proyéctelo, lea esa pequeña frase, pero posteriormente reflexione y enseñe, y el conocimiento sale de la cabeza. ¿Qué saca un conferencista o un profesor? Lo que tiene en la cabeza. Como decía Julio Arrastía Brica, ese gran locutor que también conoció el profesor Fredemiro, que decía, era un argentino, la experiencia no se improvisa, che, la experiencia no se improvisa. Yo les diría a los alumnos, a los jóvenes, hombre, aprendan de los veteranos que algo tendrán que enseñarnos, no todos, porque a uno la edad o la veteranía, no, eso no significa que la persona tenga un conocimiento, pero si esa persona se ha dedicado a leer, si esa persona se ha dedicado a estudiar y si esa persona tiene una inmensa experiencia, puede trasladar ese conocimiento a los estudiantes. Entonces, yo qué le recomendaría a las personas de radio, lo que dice el profesor es cierto, la radio está migrando hacia el Internet. Una persona puede o pedir puesto en una emisora o crear su propia emisora, pero si crea su propia emisora no puede ser ese que mencionaba el profesor Fredemiro, que va a los supermercados y se cree que es periodista y lo único que dice son babosadas. Entonces, lo que tiene que, cada vez que una persona, el periodista es un orientador y el periodista, mire, para mí la radio tiene que hacer lo siguiente, la radio tiene que informar, la radio tiene que acompañar, la radio tiene que distraer, pero será una radio más completa si enseña. En los últimos años de mi vida, ¿yo a qué me he dedicado? A enseñar. En mis programas radiales, ¿qué hago? Enseñar, porque yo no hago programas radiales, por ejemplo, de chisme, yo hago programas radiales donde enseño lo que sé y donde busco personajes a los que entrevisto para que enseñen lo que saben. Yo les extraigo el conocimiento y los exprimo y le lanzo a los oyentes y a los televidentes ese conocimiento de mis personajes y les digo, mire, aquí dijeron cosas que a usted le van a servir, porque ¿qué es lo que digo? Lo que digo, un programa comienza a las 6 de la mañana y va hasta las 10. Oiga, ¿y qué dice el que estuvo escuchando ahí? Dijo, oiga, me gustó el programa porque me acompañó, me distrajo, incluso me divirtió, pero además me informó, pero además me enseñó. La radio será más completa cuando enseñe, pero para que usted enseñe, pues usted tiene que saber. Por eso es que, ¿qué es lo que nos saca de la monotonía? La reflexión. Lo que nos saca de la monotonía y la reflexión, hay que poner a las personas que lo escuchan a uno a pensar. Pero para enseñar usted tiene que aprender. Mire, la mejor manera de aprender es enseñar. Si usted es un profesor responsable, entonces yo que le digo a un periodista de radio, usted va a llegar a competir, pero compita con el conocimiento. El otro día escuchaba por ahí a un periodista deportivo, Fredemiro, y ese es un muchacho muy joven, pero habla inglés, español, francés, italiano, portugués. Ese es un tipo al que se van a rapar todas las cadenas. Y ese es un tipo que nunca en la vida necesitará pedir aumento de sueldo. Eso lo llaman de una cadena para la otra. Y le ofrecen, ¿usted cuánto gana allá? Me gano 7 millones, venga, le doy 12. ¿Por qué? Porque es un tipo que tiene conocimiento. Entonces, lo que tiene que hacer uno es ser una persona extraordinaria. ¿Qué es extraordinario? El que le pone extras al ordinario. ¿Correcto? Y le voy a decir esto finalmente, de esta parte. A mí me decía el gran maestro Pedro H. Morales lo siguiente. Hace años, póngale 20, 15, me decía, mire Germán, hoy en día un computador puede reemplazar 100 o 200 personas. Pero ¿sabe qué me decía el maestro Pedro H. Morales? Sin embargo, Germán, nunca, ni el más poderoso computador podrá reemplazar a una persona extraordinaria. Las personas extraordinarias son irreemplazables. Entonces, ¿usted por qué de qué es de lo que se tiene que inquietar o de qué es de lo que se tiene que preocupar? Prepárese y sea bueno
que donde esté lo desentierran. Qué bueno hablar con Germán Díaz Sosa, periodista, locutor, empresario, escritor, académico, hombre preocupado por la buena comunicación. Nos enseña a hablar en público, no nos enseña a lucirnos en público, sino a enseñarle al público. Sí. Y con él podríamos tener muchas tertulias más. La de hoy es el comienzo de varias, porque siempre será bienvenido, estimado Germán Díaz Sosa, a 90.4 FM, Laúd Estéreo, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, territorio de paz, como lo ha bautizado su rector Giovanni Mauricio Tarazona, territorio de conocimiento y además testimonio de proyección. John, gracias por haber permitido este espacio usted como director y cabeza visible de prensa de la extensión universitaria, y eso es lo que queremos a través del mismo, entregarle a las personas uno de los 5 ítems que mencionó Germán Díaz Sosa, que entre otras cosas está en el famoso librito verde, decreto 207 del 13 de febrero de 1975, firmado por la ministra Sara Ordóñez de Londoño, el secretario general, el doctor Portocarrero, que luego fuera ministro de Defensa, y el presidente de la República, Alfonso López Michelsen. Servir, distraer, informar, pero además la radio como una pedagogía constante para la formación de las nuevas generaciones. Querido Fredemiro, yo creo que usted ha hecho un gran resumen. Yo diría para concluir esta conversación que el talento sin disciplina es una burla de la naturaleza. A una persona, ¿de qué le sirve el talento si no tiene disciplina? Eso les diría yo a los estudiantes de periodismo: tengan disciplina, estudien, lean todo el tiempo, aprendan. Eso, para que se conviertan realmente en comunicadores extraordinarios. Ahora, aprendan de la experiencia. Como digo yo en mis seminarios y en mis conferencias y en las entrevistas que me hacen, Fredemiro, yo digo, lo mejor que puede hacer una persona en una conferencia, ¿qué es? Tome lo que le sirva y deje lo demás. Lo mejor que pueden hacer los alumnos de un profesor, ¿qué es? Tome lo que le sirva y dejen lo demás. Pero hay que tener la mente abierta y no pensar que se la sabe toda la persona. ¿Ah? Como me decía a mí un conferencista, hay personas que asisten a seminarios y es como si tuvieran la mente de teflón, no se les pega nada. Entonces hay que escuchar con mucha atención. Un día les vamos a enseñar a las personas de este programa cómo aprender a escuchar. Les vamos a enseñar cómo vender, les vamos a enseñar cómo comunicar, les vamos a enseñar cómo generar sus propios emprendimientos. Vamos a hacer muchas cosas. Para mí un gran honor, Fredemiro, cuando me llamó John Swan a decirme que me iban a hacer una entrevista y que me la iban a hacer junto con el profesor Fredemiro, acepté inmediatamente porque, como les digo, lo conozco hace muchísimos años y es una persona con la que es un verdadero placer hablar y es una persona a la que los alumnos muchísimo le pueden aprender. Les agradezco profundamente esta invitación. A estas alturas del partido, reiteramos, aquí lo importante es trasladar el conocimiento, enseñar. Y la mejor manera de aprender, ¿cuál es? Enseñar. Entonces, alumnos, oyentes, prepárense todo el tiempo. Como me dijo a mí el presidente de PAPCO, Colombia pasó de ser un país de compradores a un país de vendedores. La competencia es a muerte, la competencia es voraz y lo que tenemos que hacer es
ser excelentes para estar en el mercado, porque usted tiene que venderse usted mismo. Sea extraordinario. Y repito mi definición de extraordinario. Extraordinario es el que le pone extras a lo ordinario, ese que va más allá. Entonces, de los 25 alumnos, hay 1, hay 2, hay 3 que asumen su profesión, la más linda del mundo, como decía Albert Camus, como algo realmente maravilloso, y entonces esas personas son las que se van a destacar. Y las personas que se destaquen se las van a seguir peleando los medios y van a ganar mucho, porque yo conozco periodistas que se ganan 100 millones de pesos al mes, que se ganan 50, que se ganan 30, pero también conozco muchos que se ganan el mínimo, pero la idea es, yo me puedo ganar el mínimo, pero yo quiero ir avanzando y destacándome para cada vez estar en una mejor posición, y pues la idea es esta, la idea es progresar y la idea es justificar la existencia, y eso se hace con disciplina. Todas las cosas que valen la pena en la vida requieren un esfuerzo y requieren una concentración y una disciplina, y el talento sin disciplina es una burla de la naturaleza, y nadie ha sido detenido en Colombia por ir manejando con exceso de conocimiento. Bueno, pues agradecemos a nuestro invitado de hoy, Germán Díaz Sosa, y también en la compañía de Fredemiro Núñez Cruz, que estamos todos los sábados a través de nuestro programa Pase la Voz del Instituto de Extensión, en nuestro programa que es transmitido a través de la UD 90.4 FM Estéreo. Agradecemos a nuestros oyentes por estar aquí presentes, a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales, y los invitamos a que nos acompañen el próximo sábado también en nuestro programa de Pase la Voz, que cada sábado estaremos nosotros aquí presentes. Invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y aprovecho, si me lo permite, Germán, puedes dar nuestras redes sociales para que las escuchen y te sigan también a ti en redes sociales. Claro, yo tengo cerca de 1,200 videos en mi canal de YouTube. Ahí pueden entrar. Y el programa que se llama Momentos Positivos aparece en la cadena Melodía de Colombia de las 11:30 a las 12 de la noche, de lunes a viernes. Y también lo pueden localizar en cualquier parte del mundo a través de la página www.cadenamelodía.com. En el centro del país estamos en el dial 730 de AM, y en el mundo entero nos pueden escuchar a través de la página web. Me voy a despedir con esta pequeña anécdota. Hace muchos años, cuando no existía ni el internet, había un locutor por allá en un pequeño municipio, creo que el departamento del Huila. Voy a mencionar cualquiera, digamos que se llame Ovo. Entonces, allá había una emisorita que tenía menos de 1 kilovatio, mejor dicho, cubría 2 cuadras o 3. Y ese locutor decía una cosa, decía: buenos días, Ovo. Buenas noches, Japón. Entonces, un tipo que tenía una emisora que cubría 3 cuadras saludaba: buenos días, Ovo, buenas noches, Japón. Y vean que con el paso de los años eso se convirtió en realidad a través de una cosa que se llama el internet, donde hoy usted está hablando en Colombia y lo pueden escuchar en China, lo pueden escuchar en el Japón o en Francia. Un gran abrazo, mil gracias por su invitación. Los sábados el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social. Articulación de la academia. Formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.